Bueno, vamos allí a Romanos capítulo 15, versos 14 al 16. Dice así en el nombre del Señor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vemos, amados hermanos, aquí en estas palabras de Pablo, vemos que él es muy, vamos a decir, muy cauteloso, ¿no?, a la hora de escribirles a los romanos. Recordemos que quizá a diferencia de otras cartas que fueron hechas o fueron enviadas a lugares donde Pablo había estado, donde Pablo les había predicado, como los Corintios, Efesios, en fin. Pero en este caso él nunca había visitado Roma. Así que él envía esta carta primero, ¿verdad?, antes de él llegar a Roma. Y él lo hace con mucha delicadeza, porque con mucho tacto, porque en sí pues no eran sus hijos espirituales, ¿sí? Entonces él lo hizo con mucho cuidado. Y fíjate, aquí les dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Le está diciendo, o sea, que él entiende, ¿verdad?, que por el solo hecho de ellos ser hijos de Dios, de ser seguidores de Jesucristo, tenían que tener bondad en su corazón, ¿sí? Y es que realmente eso es lo que se espera de cada hijo de Dios. Porque como hijos de Dios nosotros debemos ser parecidos a nuestro Padre Celestial. Y si hay algo que identifica a nuestro Padre Celestial, es la bondad. De hecho, bueno como tal, Jesucristo dijo: bueno, solo hay uno, Dios. Él es el único bueno. Por eso cuando alguien dice: ay, este es bueno, este otro es bueno, yo siempre me acuerdo de lo que Jesús dijo. Cuando alguien me dice: ay, usted es buena, yo le digo: bueno, es Dios. Siempre repito lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la bondad, hablamos de que en nuestro corazón, a pesar de la maldad que hay en el ser humano, cuando creemos en Jesús, hay una bondad que brota en nuestro corazón, del mismo amor que Cristo ha derramado, ¿sí? Entonces, en esa bondad que nos lleva a hacer lo correcto, que nos lleva a tratar a la gente bien, que nos lleva a hacerle bien a las personas, a tratarlas con dignidad, ¿sí?, a tratarlas con amor. Dice allí: están llenos de todo conocimiento, ¿verdad? O sea, él dice que están llenos tanto de bondad como también llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros, ¿verdad? Había bondad en ellos, pero también había conocimiento. Y el conocimiento es muy importante, amados hermanos. Siempre insisto y lo digo muchas veces: cuán importante es que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Cuán importante es que nosotros memoricemos la palabra. Hermanos, si nosotros no leemos, si nosotros no somos estudiosos de la Biblia, no vamos a poder ser buenos cristianos. Un buen cristiano es aquel que ama la palabra, que la lee, que la escudriña y que día a día procura ponerla en práctica. Ese es el buen cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nos llenamos de conocimiento y tratamos de ese conocimiento llevarlo a la práctica, ¿sí? Y es lo que está diciendo aquí: de acuerdo a ese conocimiento y esa bondad que había en ellos, ellos tenían la capacidad de amonestarse unos a otros. Mire cuán importante, amados hermanos, es el amonestarnos. ¿Es importante amonestarnos? Sí, es importante, hermano, porque al amonestarnos estamos mostrando el verdadero amor. Si yo tengo a alguien a quien amo y veo que ese alguien está haciendo algo que no está correcto y yo sé que está mal, y me callo, no estoy mostrando verdadero amor hacia esa persona. Si yo le amo realmente, yo tengo que acercarme a esa persona y con mucha sabiduría y prudencia, yo tengo que decirle a esa persona: ¿sabes qué, mi hermano? Esto no está bien. En esto está fallando. Esto dice la Biblia y tú estás haciendo lo contrario. Sí debemos hacerlo, hermanos, no debemos callarnos. Yo pienso que cuando nosotros amamos, amonestamos, pero en amor, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo un amigo, una amiga, a mi esposo, a mis hijos, yo les digo las cosas. Sé que muchas veces, a veces quizás a ellos no les siente muy bien, pero yo, como muchas veces le he dicho a mis hijos, le digo: a ver, si yo no te lo digo, soy tu madre que te ama y que estoy viendo esto, ¿quién te lo va a decir? La persona que más te ama es la que te va a hacer ver tus errores.
¿sí? Entonces, cuando aquí habla del conocimiento y la bondad, estos son muy importantes para que nosotros nos amonestemos unos a los otros, pero debemos hacerlo en amor, hermano. Hay mucha gente que dice, yo tengo el don de la exhortación y se la vive regañando a todo el mundo y golpeando a la gente. Así no, ese no es el don de exhortación, de andar golpeando a la gente, sino de hablarles con amor, con bondad. También él dice que les ha escrito un poco con atrevimiento. Claro, no eran sus ovejas directamente, ¿no? Sin embargo, en ese llamado que él tenía al ministerio de los gentiles, él sintió la necesidad de poder enviarles y explicarles muchas cosas que Dios había revelado a su corazón, a su vida, y que él tenía que exponerla, tenía que enviársela. Entonces, por eso él se lo envía a ellos, ¿verdad? Para hacerlos recordar, dice, por la gracia que de Dios me es dada. Yo les recuerdo estas cosas porque Dios me ha dado una gracia. Dios me escogió para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿verdad? Y dice, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable. ¿Cuál era el deseo de Pablo? No era enorgullecerse delante de los romanos y demostrarles que él era muy sabido, que él era muy entendido en la palabra, que él tenía revelación de parte de Dios. Lo hacía con el amor de querer ver en cada persona que Dios le permitiera poder llevarlos a una relación con Jesucristo, ¿verdad? A que ellos les sean ofrenda agradable, a enseñarlos de tal manera que ellos crecieran como hombres y mujeres maduros, llenos de la palabra de Dios, que pudiesen agradar a Dios, ¿sí? Porque no se trata de tener un título de evangélico o de cristiano. Hay mucha gente que es cristiano de nombre, como hay por ahí un futbolista, ¿verdad? Pero de cristiano, aparte del nombre, creo que no tiene nada. Entonces hay gente así, que se llama evangélica, pero su vida es un desastre. No, nosotros debemos procurar que nuestra vida sea una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Y cómo podemos ser ofrenda agradable, hermano? Cuando oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Esa es la ofrenda agradable, la obediencia al Señor, cuando en realidad honramos al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Él es el que nos santifica. Por eso nosotros debemos ser amigos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el que nos santifica, el que nos consagra cada día más para Dios. ¿Sabe por qué muchos cristianos no son consagrados? Porque no tienen relación con el Espíritu Santo. Porque muchos cristianos se han vuelto religiosos, van al culto cada domingo, llevan su Biblia, cantan los coritos, vuelven a su casa y continúan en su casa haciendo las mismas cosas que hacían antes de haber escuchado la palabra. Y por eso es que no hay una relación, no hay una oración allí constante, no hay una búsqueda constante de Dios, no hay una intimidad con el Espíritu Santo, y por eso pasan los días, los meses, los años y estas personas continúan siendo igual. Pero hoy, mi amado hermano, a través de esta palabra el Señor nos recuerda, el apóstol Pablo, ¿verdad? A través de esta palabra, ¿sabe qué, hermano? Usted y yo debemos ser ofrenda agradable al Señor. Debemos ser esa ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Dígale todos los días al Espíritu Santo, aquí estoy, Espíritu Santo, haz en mí lo que tengas que hacer. Reconoce todas aquellas cosas que hay en ti que no le agradan a Dios y ponla a los pies de Cristo tus debilidades y dile, Espíritu Santo, soy débil en esto, ayúdame, conságrame, santifícame, quiero ser una ofrenda agradable delante de Dios, y Él te va a ayudar, porque para eso Él está con nosotros, para ayudarnos todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, mi hermano. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga, la paz del Señor sobre nuestras vidas en este día. Gloria al Señor. Me corresponde el verso 17 al 19 y dice de la siguiente manera: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bueno, podemos ver aquí que el apóstol está hablando acerca de su ministerio, y dice ahí que su ministerio fue para los gentiles, para que los gentiles fuesen
ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En el libro de Corintios, el apóstol defiende su ministerio, defiende la obra que él estaba realizando en medio del pueblo gentil, pues había algo que se estaba haciendo y que no se podía ocultar el trabajo que se estaba realizando. El apóstol Pablo trabajaba arduamente en todo esto, pero ese trabajo que estaba produciendo, ese fruto en el apóstol, no era ocasión para que él se gloriase, para que él se enorgulleciese, para que él se llenase de vanagloria. Y él dice ahí que tengo de qué gloriarme, pero en Cristo Jesús. En el libro de Corintios dice que si alguno se gloría, gloríese en el Señor, en lo que el Señor hace a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Por ahí hay canciones que hablan referente al pollino donde Jesús se montó, y en las canciones dice que este pollino se llenó de orgullo y le comentaba a los demás pollinos que cuando él iba pasando le tendían mantos, le tendían y le tiraban flores, ramas y todo esto. Y él no entendía que no era él, sino que era por el que estaba encima de él, que era Jesús. Así mucha gente, hermano, se gloría y piensa pues que son ellos, que es él el que hace. Y aquí el apóstol Pablo dice que él tiene de qué gloriarse, pero no en él, sino en Cristo Jesús, en la obra que Dios hace, en cómo Dios puede utilizar a una persona, cómo Dios puede obrar a través de alguien. Y dice el verso 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Qué tremendo, ¿verdad? Como aprendíamos en estos días en los deberes cristianos, que dice que ninguno tenga de sí un mayor concepto que el que deba tener. El apóstol entendía que todo lo que se estaba realizando era a través del poder de Dios y era Dios obrando a través de él. El pincel no puede decir qué bonita obra yo hice, porque el pincel no la hace el artista. El instrumento no puede decir qué bonito yo sueno, porque él solo no suena. Tiene que venir una persona cualificada para poder sacar melodía a los instrumentos. Así es Dios a través de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, cuando nosotros nos dejamos utilizar por el Señor obra en nuestras vidas. Y eso lo entendía el apóstol Pablo, que todo eso, lo que se había hecho a través de él, era por obediencia de los gentiles, con palabras y con obra. Él hablaba la palabra y la palabra producía la obra en medio de los gentiles. Había un trabajo que se estaba haciendo, hermano, pero todo esto era a través de la palabra, a través de las obras. Y sigue diciendo el versículo 19, que todo esto era acompañado con potencia de señales, con prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo que se estaba haciendo, hermano, era a través del poder del Espíritu Santo. Todas esas obras, todas esas señales que se realizaban, las hacía Dios a través de su Espíritu Santo. Y estas señales que el apóstol realizaba en todos esos lugares, es para nosotros también. El Señor nos dejó esa promesa, que estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Los ciegos ven, los sordos oyen, es anunciado el Evangelio, los paralíticos son levantados, los muertos resucitados. Todo esto que hacía el apóstol era el cumplimiento de la palabra de Dios. Y a medida que todo esto va sucediendo, la palabra del Señor corre, fluye, es glorificada, a tal punto que el apóstol pudo hacer un trabajo, hermano, bastante grande. Dice ahí que llenó la palabra desde Jerusalén
por sus alrededores, hasta Ilírico. Tuvo un campo de trabajo, un campo allí donde él estaba trabajando. A cada uno Dios nos ha dado un área determinada, hermano, y tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer en el lugar donde Dios nos tiene. Hay mucha gente, yo quisiera ir para allá, yo quisiera estar en tal sitio. Dios te tiene en ese lugar, haz el trabajo, haz la obra, que si es la voluntad del Señor, si al Señor le agrade, en algún momento te llevará, pero haz el trabajo arduamente, no te limites, actúa, hermano, y verás la gloria de Dios con señales, con prodigios, con maravillas, hermano, y también con la salvación de almas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga, mis hermanos, buenos días para todos. Los textos del 20 al 21 dicen: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos el trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo, y como decía el hermano Fran, pues en los versículos anteriores dice que había llenado todos estos lugares con la palabra del Señor. El apóstol Pablo sabía la encomienda que había recibido de parte del Señor de predicar el evangelio a los gentiles, y dice que de esta manera se esforzó. El predicar la palabra del Señor es una decisión, hermano, que nosotros debemos de tomar, de tener ese compromiso con el Señor. Y dice allí el apóstol Pablo que él se esforzó a predicar el evangelio donde Cristo, dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él se esforzaba, ¿por qué? Porque no había gente esperándolo allí, no había alguien que ya hubiese abierto el camino para que llegase el apóstol Pablo, sino que él llegaba allí donde nadie le esperaba. Dice que para no edificar sobre fundamento ajeno. Él tenía este cuidado, no porque Dios le había hecho un llamado, entonces iba a decir al apóstol Pablo: voy a llegar aquí en esta congregación y voy a predicar aquí a ver qué me da el Señor en esta iglesia. En estos tiempos pues vemos mucho esto de muchas personas usados por Dios con ministerio, que van allí de iglesia en iglesia buscando, predicando, sacando gente de las iglesias. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo se esforzó en hacer un trabajo él directamente, no buscando ya personas que tenían el conocimiento del Señor, sino predicando, como dice allí, donde no hubiese sido nombrado el Señor. Qué tremendo, hermano. Es muy fácil llegar y fundar con gente ya que está quizás asistiendo dentro de una iglesia. Es muy fácil decir: he fundado una iglesia, pero con miembros de otra congregación. Que el Señor reprenda al diablo. Esto no es de Dios, hermano. Esto no es fundar, esto es robar ovejas. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que no andemos sacando las ovejas de otro rebaño, sino que hagamos como el apóstol Pablo. Pablo dice que él no iba a hacer allí un fundamento donde ya Cristo estaba establecido. Y dice el 21, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Él asumió este llamado de ir a los lugares donde no habían escuchado del Señor, con el propósito de llevar la luz del evangelio a estas personas. Qué bonito es que nosotros tengamos este deseo en el corazón, hermano, esta preocupación por las almas que no han conocido del Señor. ¿Cuántas personas vemos a diario nosotros en nuestros trabajos, en la calle, que no conocen al Señor? Personas que están sumergidas allí en las drogas, en los vicios. A esa gente nosotros tenemos que hablarles del Señor. No vamos a ir de iglesia en iglesia, como decía al principio, queriendo, ¿verdad?, conquistar personas que ya tienen al Señor, porque esto no es de Dios. Ayúdanos el Señor a que nosotros sigamos este ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo, de llevar la palabra, el evangelio, donde el Señor no ha sido conocido. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiga. El versículo 22 y 23 dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros,
pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Bueno, aquí Pablo les hablaba a la iglesia, ¿verdad? Por medio de carta, que su anhelo era de ir desde hace muchos años, irlos a visitar nuevamente, poder estar con ellos, congregarse, poder compartir físicamente, pero por esta causa, ¿verdad? Que era la predicación del evangelio a otras regiones, aquellos que todavía no lo habían conocido, pues no podía ir a ellos, ¿verdad? Una de las cosas que podemos ver aquí, aunque Pablo anhelaba y deseaba ir a verlos a ellos como ser humano, como persona, como hermana en Cristo, pues en medio de todo eso él hacía, era la voluntad del Señor, porque había mucho trabajo todavía que realizar en el lugar donde estaba y tal vez los diferentes obstáculos que se presentaban y que impedían que Pablo fuera y visitara a sus hermanos en Roma. Sin embargo, podemos ver aquí, ¿verdad?, que Pablo, una de las cosas que siguió haciendo, a pesar de que no podía ir a visitar a los hermanos en Roma, era de seguir predicando el evangelio en el lugar donde estaba. Él no se quedó de brazos cruzados o se quedó sentado, acostado, diciendo, bueno, no puedo ir a este lugar, entonces voy a esperar que pasen los días hasta que me pueda ir. No, mientras que él no podía ir a los hermanos de Roma, bueno, estaba escribiéndole cartas, le mandaba palabras de motivación, como hemos visto en los capítulos anteriores, de cosas que él les mandó a decir a través de sus cartas para que se animaran a seguir trabajando en el Señor, para que ellos tuvieran presente que él los tenía en sus oraciones, los tenía siempre presente en todas las cosas que él estaba haciendo. Y sin embargo, bueno, Pablo seguía haciendo el trabajo en el lugar donde estaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, tal vez lo que hemos salido de nuestros países de alguna otra manera, a predicar el evangelio o para surgir económicamente o qué sé yo, ¿verdad? Cualquier otra cosa a donde usted ya no puede estar con su familia, sino que está en otro país, y el anhelo suyo siempre es volver a verlos, volver a reunirse, a estar con ellos, compartir estas reuniones que como familia se hacen. Sin embargo, usted, el hecho de que no pueda ir a visitar a su familia no quiere decir que en el lugar donde usted está se queda sentado y solamente esperando que llegue nuevamente ese día para volverse a reunir con ellos. Usted no hace eso, ¿verdad? Sino que si usted trabaja o hace lo que tiene que hacer para poder volverse a ver con su familia. Bueno, esta misma situación era la que hacía Pablo, ¿verdad? Predicando el evangelio a todos esos lugares, como decía nuestra hermana Vero, no haciendo fundamentos sobre otros fundamentos, sino anunciando a Cristo a aquellas personas que todavía no le conocían. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Si Dios nos ha dicho algo, si queremos emprender otra cosa o volver a ver a nuestra familia o qué sé yo, los hermanos de la fe, bueno, estemos en el lugar donde estemos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo la obra del Señor, mientras que luego podamos ir al lugar donde Dios nos ha determinado ir, ¿verdad? Pero la idea es que sigamos avanzando en la obra del Señor, que sigamos predicando la palabra del Señor en el lugar de trabajo que tengamos ahorita, o en la universidad, en el colegio, qué sé yo, donde Dios lo tiene usted en estos momentos. Bueno, usted predique la palabra del Señor, que usted no diga, bueno, no, yo estoy en este lugar y ahora no puedo ir a predicar en la palabra porque tengo que trabajar. Ese lugar es un campo de trabajo. Recuerden que por lo menos nosotros estamos aquí en España, no podemos hacer campaña, no podemos ir por las casas tocando las puertas y diciéndole que Cristo le ama, pero en el lugar de trabajo donde Dios nos tiene, bueno, ese es el lugar que debemos aprovechar para predicar la palabra del Señor. Dios, cuando estamos en las manos del Señor, Dios todo lo ordena en su justo momento, ¿verdad? Y si estamos ahí es para algo, y que podamos ser como Pablo, ¿verdad? Que aunque Pablo no podía ir a visitar a sus hermanos y el anhelo de él era eso, y que en muchas ocasiones había impedimentos de diferentes maneras, bueno, sin embargo, Pablo siguió anunciando la palabra del Señor donde Dios lo tenía en esos momentos. Entonces, que nosotros podamos ser de la misma manera como Pablo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Bueno, continuamos con los versos 24 y 25. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Bueno, aquí Pablo hablaba respecto, ¿no?, a su ida o a su viaje hacia Roma, ¿no?
Y bueno, vemos que él dice, ¿no? Que iré a vosotros, aquí a España, ¿no? Hay algunos comentarios que dicen que, bueno, que unos dicen que sí vino y otros dicen que al fin no vino y que no pasó, que sí pasó. Bueno, no sabemos realmente si pasó, si estuvo aquí en España o no, ¿no? Él tenía ese deseo, ¿no? De poder pasar por aquí, ¿no? En ese momento. Pero él tenía otro propósito en ese momento y era llevar hacia Jerusalén, ¿no? Esas ofrendas que habían enviado, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros queremos tal vez hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero Pablo tenía algo y es que él ponía al Señor primeramente ante todo, antes que sus deseos, antes de querer hacer lo que él quería, él se sometía a la voluntad de Dios. Y él sabía que lo primero era el Señor y él dejó a un lado tal vez sus deseos personales, dejó a un lado hasta su trabajo, si se puede decir en este caso, su trabajo secular, ¿no? En lo que él trabajaba anteriormente, antes de conocer al Señor, o no, lo que él hacía, el oficio que él ejercía, ya no lo hacía porque él entregó su vida completamente al Señor, a predicar ese evangelio a los gentiles, ¿no? Y eso es de admirar, mi amado hermano, es de admirar cuando nosotros tomamos esa decisión de seguir a Jesús, como quien dice, hasta las últimas consecuencias, ¿no? De servirle con amor y muchas veces el Señor conoce nuestro corazón y el esfuerzo que nosotros hacemos cuando dejamos a un lado lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos por servirle a Él. Y este era Pablo. Él dejó a un lado su vida por seguir a Cristo, por trabajar para Cristo. Y cuando nosotros decidimos trabajar para el Señor, mi amado hermano, tendremos recompensa de lo alto. ¿No? Porque el Señor es ese jefe, ¿no? No es un jefe gruñón. Hay muchas veces que cuando estamos tal vez en un empleo y no nos pagan, ¿no? Como debería ser, ¿verdad? Hay empleos que tal vez tú te retiras por muchas cosas y a veces te quedan debiendo, ¿verdad? O no te pagan como es, ¿no? Pero el Señor no, mi amado hermano, el Señor no se queda con nada. Y cuando Él sabe y Él conoce nuestro corazón, cuando nosotros le servimos con amor, cuando nosotros hacemos la obra del Señor con obediencia, con amor, con cariño, con deseo, con anhelo, el Señor recompensa. Entonces Pablo les decía que quería visitarlos, ¿verdad? Pero él tenía ya un plan diferente, él tenía ya un propósito y era llevar a Jerusalén esas ofrendas que habían enviado. Se ve que en ese tiempo Jerusalén estaba pasando un mal momento, si se puede decir, ¿no? Bueno, más adelante mi hermano Pedro va a hablar respecto a estos versículos, ¿no? Pero él no se detuvo. Mi amado hermano, él no se detuvo allí, sino que él tenía ese propósito de llegar a Jerusalén. Y nosotros como hijos de Dios no podemos detenernos, tenemos que continuar, tenemos que ver más adelante, enfocarnos en lo que el Señor quiere para nuestras vidas, dejar a un lado nuestros deseos, dejar a un lado muchas veces lo que nosotros queremos hacer por servirle al Señor, por obedecerle a Él, porque es muy fácil decir, ay, sí, yo espero la voluntad de Dios, de palabra, pero cuando estamos en el proceso, cuando estamos en la prueba y nos toca esperar la voluntad de Dios, muchas veces nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que, como quien dice, lo que nos conviene, lo que se nos da la gana, lo que nosotros no queremos o lo que nos parece, pero no es así, mi amado hermano. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y Pablo se sometía a la voluntad de Dios. Pablo tal vez quería hacer muchas cosas, qué sé yo, físicamente o secularmente, o no sé, pero él decidió someterse al Señor por completo, mi amado hermano.
Y eso es lo más hermoso cuando nosotros tomamos esa decisión de seguir a Jesús, de obedecerle, aún pasando por nuestros deseos o por lo que nosotros queremos hacer, sino que podamos someternos a su voluntad. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de servirle a Él, de obedecerle a Él, Él no se queda con nada y Él retribuye a cada uno de nosotros conforme nosotros obramos. Así que Pablo es un ejemplo muy grande, mi amado hermano, de lo que es servir al Señor con pasión, con amor. Y otra cosa que quería comentar, ¿no? Que él aquí iba en el verso 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, o sea, para llevar las ofrendas, mi amado hermano. Y algo que quiero enfatizar es el tema de ofrendar. Ofrendar es muy importante, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque las ofrendas, primeramente uno está siendo obediente al Señor, porque la palabra del Señor nos manda a diezmar y a ofrendar de lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Y que todo lo que recibimos es gracias al Señor, porque si trabajamos es porque el Señor nos da salud, porque el Señor nos da vida, ¿verdad? Todo lo que tenemos es gracias a Él. Y cuando nosotros ofrendamos esas ofrendas, tal vez nosotros decimos, no, a mí no me gusta. Hay personas, he escuchado personas que dicen, no, yo no ofrendo, yo no diezmo, porque eso se quedan con ese dinero y el pastor lo agarra y se lo come, como quien dice, ¿no? O hace lo que quiere con ese dinero, y entonces las personas no ofrendan. Pero resulta que nosotros como hijos de Dios sabemos que es un mandato del Señor y que debemos obedecer al Señor, y que el Señor no necesita nuestro dinero, ¿verdad? Pero Él conoce nuestro corazón y Él sabe cuando nosotros le obedecemos. Entonces, ese dinero muchas veces que nosotros ofrendamos se asigna para enviar misioneros, para que los misioneros también pues tengan tal vez para sus pasajes, para su estadía en el lugar donde vayan a estar, para su comida, para muchas cosas se emplea la ofrenda, mi amado hermano. No pienses que porque tú estás ofrendando ese dinero, quién sabe quién lo va a agarrar. No, porque cada quien va a tener que recibir, dar cuentas de lo que ha recibido. Entonces, a nosotros no nos debe interesar qué van a hacer con ese dinero. Nosotros debemos pensar que el Señor nos ha mandado y que tenemos que ser obedientes a su palabra, y que muchas de esas ofrendas sirven para esto, o sea, para enviar misioneros, para ayudar a misioneros también en la iglesia, todo lo que se refiere a la iglesia, tal vez pagar local, comprar lo que sea necesario. Entonces es muy importante ofrendar, mi amado hermano. Ofrendar, ¿no? Y de verdad que yo admiro muchísimo a los misioneros, ¿no? Porque ellos dan su vida por amor a Cristo, por llevar el evangelio a esos lugares tal vez inalcanzables para muchas personas. Ellos deciden dejar su casa, dejar sus comodidades, por ir a un lugar desconocido muchas veces, ¿verdad? A pasar trabajo, como dicen por ahí, de cierto modo, ¿verdad? Pero ellos lo hacen con alegría, con amor, porque quieren trabajarle al Señor, porque quieren ser obedientes al Señor. Y no es fácil, mi amado hermano, no es fácil la vida de un misionero. Por eso nosotros debemos orar cada día por los misioneros, porque ellos también llevan una carga fuerte, ¿verdad? Tener que llegar a un sitio sin saber, a muchas veces les toca dormir en el suelo, muchas veces les toca bañarse, qué sé yo, al aire libre, porque no hay un baño en condiciones, ¿verdad? Son tantas cosas que ellos pasan, mi amado hermano, pero lo hacen por amor a Cristo. Y Pablo fue un ejemplo de ello, de amor, de perseverancia, de obediencia al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo repose en sus vidas. Continuamos aquí en el capítulo 15 de esta carta maravillosa del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, versos 26 y 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes
de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de lo material. Qué maravilloso, hermano, esta palabra me conmueve, ¿verdad? Acerca de lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. No es algo que de pronto, o diciendo algo allí, una teoría, es algo práctico. El apóstol Pablo sabemos que desde un principio allí el encuentro, ¿verdad?, con el Señor se destacó, ¿verdad?, o se emblemó, vamos a decir, en su corazón este trabajo en la obra del Señor, de extender su reino, no solamente de ser un predicador, sino en la parte espiritual, sino también en lo material, hermano. Vemos que en sus cartas hay inquietud, por ejemplo, allí a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 6, habla acerca de dar, hermano, de no cansarnos de dar, de no cansarnos de hacer el bien para Él. Y había ese propósito en su corazón de sembrar, de dar para la obra del Señor. Allí en el verso 22 dice: me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, hermano. Había un anhelo en su corazón ardiente en Pablo de visitar a Roma, aunque había una orden de Dios, ¿verdad? Sabemos que en Roma estaba la base de este imperio romano y estaba el corazón de Pablo latente allí, de llegar allí, de predicar el evangelio, de extender su reino. Y como decía nuestra hermana Angélica, no solamente es la parte espiritual, hermano, también a través de la finanza, de los recursos que usted y yo estamos portando, estamos ministrando de parte del Señor. Hay gente que de pronto el tiempo no le da por la ocupación, por sus negocios y por sus haceres, pero podemos colaborar, hermano. Es la inquietud del apóstol Pablo. Allí dice, ¿verdad? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Allí en 1 Corintios capítulo 16 el apóstol Pablo les habla, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios acerca de el primer día de la semana, de apartar algo, hermano, de apartar según allí como hayan sido prosperados, de apartar una ofrenda, hermano. ¿Para qué? Para la extensión del reino, hermano. Yo de verdad me siento ese gozo en mi vida, hermano, de pertenecer a esta organización. Nosotros cada 6 meses trabajamos por la ofrenda misionera, para la extensión del reino. Ayer el hermano Edgar en la dominical reportaba, hermano, en un tiempo difícil en la cual estamos viviendo. Hoy se está extendiendo el reino. Hoy allí en el cono suramericano, de esos países, hermanos, que faltaban, está hoy Guyana francesa, Guyana inglesa, Surinam, están allí involucrados, hermanos. Tenemos misioneros, obreros, están predicando, pero se están ayudando, hermano. Ayudamos con el aporte que usted y yo hacemos, con lo que usted y yo trabajamos para la obra del Señor. Seguimos extendiendo el reino, y eso era el deseo de Pablo, hermano. Les inyectó allí, les habló acerca de Macedonia, les habló acerca de Acaya, el ejemplo que esta iglesia nos dio o les dio para ese momento, y hoy nos da, hermano, de dar, de colaborar, de trabajar. Yo sé que hay gente que predica, que habla muy bonito, pero a veces es necesario que le pongamos la mano al arado. Estos días, la última ofrenda que recogimos, el pastor, ¿verdad?, nos propusimos aquí tenemos una furgoneta y trabajamos con ella, y dijimos: pastor, vamos a tratar de que este último trabajo que estamos haciendo con las mudanzas, vamos a apartarlo para la ofrenda del Señor, para trabajar, aunque sea para colaborar, aunque podemos decir, no, nosotros estamos aquí en la central, estamos en España, pero también necesitamos ser ejemplo, hermano. Hoy estamos nosotros como misioneros, atrás de nosotros vienen nuestros hijos, viene mucha gente, sí, con el deseo, con el corazón de trabajar en la obra, pero necesitamos también aportar en la parte espiritual y también material. Pues les pareció bueno y sus deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de lo espiritual. No es solamente recibe allí, hermano. También necesitamos, ¿verdad?, trabajar, producir, hermano, lo espiritual en primer lugar, y también avanzar con ese trabajo material. No te estamos diciendo de un monto, una cantidad, pero la idea es que tengas ese deseo, que también seas partícipe de esta gran bendición de dar, hermano. La Biblia dice que mejor dar que recibir, y que en lo que tengamos nosotros en este trabajo, en este ministerio, que parte del trabajo seamos nosotros colaboradores, de una u otra manera, hermano, colaborando, trabajando, extendiendo el reino de los cielos. Y el anhelo de Pablo era ese, hermano, tratar de conquistar
aquellas naciones, aquellos lugares donde el Señor le permitía ir. Y yo sé que no es solamente ir, recibe el Espíritu Santo, sí, amén, lo recibimos, pero también la parte material, hermano. Tenemos que ser un ejemplo como iglesia en lo espiritual y en lo material, un colaborador en lo que podamos hacer, hermano, lo que podamos traer. Si cada uno de nosotros empezamos a colocar un granito de arena, cuando nos damos de cuenta, hermano, tenemos un montón de arena, y si tenemos un montón, podemos comenzar a iniciar a hacer el trabajo para el Señor. Entonces, mis amados, anímate, pídele al Señor que te dé la estrategia de trabajar en lo espiritual, pero también en lo material a favor de la obra. Allí en Sudamérica, hermano, se trabaja en Venezuela para recoger la ofrenda misionera. Yo me acuerdo, hermano, muchas ofrendas. No era de competir. Hay gente que decía, ay, quiere resaltar. No, hermano, yo veía la necesidad de la iglesia, yo veía la necesidad del campo misionero, yo veía la necesidad de trabajar, y nunca entre 6 años me pasó de que Dios me tenía como candidato para el campo misionero, nunca, pero siempre traté, para la gloria de Dios, de dar la mejor ofrenda, hermano, porque sabía, los que saben de esto y conocen de esto, saben que en Sudamérica la moneda, ¿verdad?, de afuera, vamos a decir, las divisas, ¿verdad?, internacionales, lo que es el euro, el dólar, allá, hermano, cuesta, hermano, pero se trabajaba, hermano, se trabajaba con pasión, con amor, aunque no estaba figurando para ese momento como misionero, pero estaba trabajando para aquellos hombres y aquellas mujeres que se estaban, ¿verdad?, esforzando en el trabajo del Señor, y era parte del equipo en el silencio de Dios, pero estábamos trabajando a través de la ofrenda del Señor. Entonces, estas son las palabras de Pablo, este es el ánimo de Pablo, despertar a la iglesia en ese momento en Roma. Hoy Dios, verdad, quiere despertar nuestro interés, hermanos, que usted sea miembro, verá, partícipe de la bendición del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Un saludo a todos mis hermanos que están una vez conectados a estos matutinos, recibiendo de esta palabra, recibiendo esta bendición de este maná del cielo. Seguimos compartiendo la palabra de Dios en Romanos 15, 28 y 29. Dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Qué bendición. Y veo que en el apóstol Pablo, en este viaje, ya demuestra, y yo creo que en cada uno de sus viajes demuestra por medio de este saludo. Ya cuando terminó parte de lo que era la doctrina y lo que hablaba en los demás capítulos, aquí ya es un saludo y vemos el ánimo de Pedro. No sé, yo creo que él estaba ansioso por llegar a estas ciudades. Yo creo que él vivía un evangelio de pasión, de entrega total, de verdad, con un amor hacia los gentiles, hacia aquellos que no conocían la palabra de Dios. Pablo, entregado, después de haber sido perseguidor del evangelio, ahora era perseguido. Vemos como Pablo, a través de la historia, fue varias veces preso, fue apedreado, fue desterrado, golpeado, no sé, insultado porque predicaba algo distinto, pero él fue un instrumento grande, un instrumento de lo que nosotros recibimos hoy en día, un fruto grande de lo que hizo este apóstol, un evangelio que fue extendido a los gentiles. De verdad que él expresa de esta manera con alegría, digo yo, con ansia de poder llegar hasta sus hermanos y entregarle de ese fruto. Yo creo que nuestro caminar en el evangelio, todo nuestro actuar en este camino debe traer fruto. Si tú hablas de la palabra de Dios, si tú estás en un ministerio, si tú estás adorando, si tú estás haciendo algo en los caminos del Señor, debe traer fruto. Frutos buenos, frutos de bendición. Si lo que estás haciendo trae discordia, trae pleito, trae alguna palabra, tú la mencionas y traes conflictos, disensiones y trae cosas extrañas, creo que va a rumbo equivocado. Creo que nuestra palabra, creo que lo que hagamos el día a día debe traer edificación, debe traer fruto de arrepentimiento, y es lo que trae Jesucristo a través de nosotros. Debemos llevar un evangelio de paz, de bendición y con frutos. Mira lo que dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces él iba a entregar, yo creo que no solamente el fruto del evangelio, tal vez de testimonio, sino también lo que había recogido. Él tenía un amor hacia aquellas personas pobres, hacia aquellas personas que lo estaban esperando en algún lugar, y siempre llegaba
llevaba algo con él. A donde llegues debes llevar algo para compartir. Él enseñaba la hospitalidad, enseñaba el amor hacia los pobres. El evangelio no estaba solamente Cristo vive y arrepiéntete. No, también traía con él frutos de ayuda a aquellos necesitados, a la viuda, al pobre, a aquel que estaba desamparado. Él llevaba un fruto siempre con él y en este momento los estaba compartiendo con ellos. Él decía, aunque se me ha impedido llegar hasta ustedes, estoy ansioso por llegar a donde ustedes se encuentran. Por acá dice el 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio. Entonces vemos estas palabras de Pablo con bastante amor y vemos que aunque él fue perseguido, y vemos cómo pasa un evangelio que fue sufrido, fue fuerte, fue perseguido. Desde que salió en sus 3 viajes, creo que tuvo bastantes experiencias. Y yo me imagino, yo digo que estuviera en esa época y sabría que venía Pablo cuando estuviera por llegar, mira, siéntate aquí, cuéntame de las experiencias. Uno alegre de saber que venía el apóstol Pablo. Yo a veces pensando, yo digo, a veces me siento tan indigno a veces de decir, soy un misionero, soy un apóstol, soy... sabiendo de lo que vivieron estas personas que comenzaron el evangelio y fueron perseguidos por el evangelio, aquellos mártires que han tenido una vida fuerte, sabiendo que fue una vida dolorosa, pero siguieron con tanto ánimo que mira, después de haber pasado tantas cosas, Pablo sigue emocionado. Yo lo veía como un viajero emocionado de llegar a un sitio y compartir de los frutos, de las bendiciones que Dios había dado a él. Sigamos adelante, además de tener en cuenta estas vivencias de Pablo. A veces en estos tiempos quieren personas vivir un evangelio muy cómodo. Queremos vivir un evangelio de verdad con tranquilidad, con aire acondicionado y con todo. Y bueno, si Dios bendice, pero viendo las vivencias que tuvieron estas personas que sufrieron por el evangelio, creo que a veces debemos esforzarnos un poco más. Tal vez a veces pensamos en estar en un solo sitio y bueno, este es el evangelio. No, creo que el evangelio está para ser extendido a todas las naciones de diferentes maneras, llegando a diferentes lugares y compartiendo hasta los lugares más difíciles, más imposibles de llegar. Hasta ahí ya debe llegar el evangelio. Por medio de estos canales que estamos utilizando, Dios nos ha bendecido en estos tiempos para llegar a cada rincón, pero demos un paso más para llevar el evangelio de Dios. No solo en decir Cristo te ama, también en llevar fruto de lo que Dios nos ha dado. Bueno, hasta aquí mi participación y dejo con ustedes al pastor Edgar Aria con la continuación y conclusión del mensaje del día de hoy. No se retire, que hasta el final va a estar la oración de fe. Con ustedes, Dios le bendiga y Dios le guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos los que nos acompañan en esta mañana. Bueno, esta semana tuvimos un fin de semana bien completico. Estuvimos de concierto con Cintia Vera y con varios músicos, algunos de ellos profesionales. ¿Cómo es que se llamaba Julio Castellano de Venezuela estuvo con nosotros? Estuvo también Joyce Paraíso, el Jen, bueno. Steven, gloria a Dios. Bueno, eso fue una fiesta espectacular. Ese día debutó también la hermana Nayeli. Eso se lanzó, eso perdió la timidez que tenía, se estrenó como cantante allí en público. ¡Qué gloria, qué bendición! Que Dios bendiga a Nayeli y la siga desarrollando en la música y Dios siga usando a Cintia en el nombre del Señor. Bueno, seguimos aquí con la palabra, capítulo 15, versículo 30. Nos dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Me llama la atención que dice por el amor del Espíritu. En otra ocasión Pablo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo. O sea que cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros, esa es la esencia de Dios. Ese es todo el poder, toda la plenitud de Dios depositándose en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo lo anunció. Cuando Él venga, os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Pero en esta ocasión vemos al apóstol Pablo pidiendo ayuda. ¿Qué ayuda pide? Pide ayuda en oración. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que la Biblia dice que mejor son dos que uno, y un nudo de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Es necesario que nosotros pidamos oración. Es necesario que nosotros informemos del trabajo que estamos haciendo. Pablo cargaba en sus viajes a lo largo de la fundación de nuevas iglesias, él cargaba consigo a Lucas, el médico Lucas, y Lucas era un buen escritor también. Lucas fue el que escribió el Evangelio de San Lucas y después escribió un segundo libro llamado Hechos de los Apóstoles, donde él cuenta el comienzo de esa expansión del Evangelio y cuenta las maravillas de Dios y cuenta los hechos de la iglesia, cómo siguió la iglesia. Se vino abajo con la muerte del Señor, se vino abajo con la partida del Señor después de su resurrección, se vino abajo con la muerte de algunos apóstoles como Jacobo, como Esteban. No, la iglesia no está fundada sobre hombre, la iglesia está fundada en la roca que es Cristo. Él es la principal piedra del ángulo donde está edificada la iglesia. Y si edificamos en un buen fundamento, no es fácil que se caiga el edificio, pues este edificio, la iglesia del Señor, no está fundada sobre argumentos humanos, ni sobre criterios humanos, ni sobre personas, porque las personas pasan, pero la institución queda. Las personas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si alguna vez la institución se viniera abajo, sin embargo, la palabra de Dios no pasa. El Señor dijo: ¿a quién compararé a aquel hombre que oye mi palabra y la pone por obra? Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y lluvias y dieron con ímpetu contra la casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pues, mis amados hermanos, así que Pablo pide la oración. Os ruego, hermanos, que me ayudéis orando. Necesitamos orar. Este trabajo no va hacia adelante con nuestro conocimiento, con nuestros argumentos, con nuestros planes, con nuestra manera de hacer las cosas. Esto va hacia adelante con la ayuda de Dios. Por eso Moisés le dijo a Dios: si no vas con nosotros, déjanos morir aquí, no nos saques de este lugar. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, déjanos morir aquí. Entonces Dios le dijo: esto también lo he oído y voy a hacer lo que tú dices. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es la mejor forma de hacer en esta vida para tener la confianza de que lo que has comenzado llegará hasta su fin, llegará a buen puerto, será prosperado, será bendecido. El apóstol Pablo hacía planes. Aquí les dice a ellos que piensa ir a Roma, está escribiendo a los romanos y les dice que quiere visitarle. Tenía el propósito de venir a España y de España pasaría a Roma. Pero ya recuerdan ustedes que España era una provincia romana y Pablo pensaba venir aquí, pero mis amados hermanos, por lo visto no lo consiguió. No están dentro de los escritos de Lucas. Lucas le iba acompañando e iba escribiendo
sobre los viajes de Pablo. Tampoco está en las cartas que escribía Pablo, aunque no era él el escritor. Algunos historiadores suponen que ese aguijón del que habla Pablo parece que su vista se fue desgastando, su vista se fue cansando hasta quedar ciego. Y él le decía a la gente, mis amados hermanos, que tenía un aguijón en la carne, que había rogado 3 veces al Señor para que le sanara, y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Así que Pablo respondió de esta manera: entonces cuando soy débil, soy fuerte. Me gloriaré en mis debilidades. No te enorgullezca de tus habilidades, no te enorgullezca de lo que sabes hacer. Enorgullécete de que, siendo tú una persona débil, delante del Señor, incapacitada, aunque seas muy capaz para algunas cosas, pero para las cosas de Dios nunca tendremos esa capacidad suficiente. Entonces gloríate en tus debilidades, gloríate en tu llamado, en que Dios te escogió para hacer esta gran obra. Reconócele en todos tus caminos y Él hará grande el trabajo que estás haciendo. Él enderezará tus veredas, es lo que dice la palabra. Ahora Pablo ruega a los hermanos que le ayuden orando. Necesitamos la oración. Hay veces que tenemos problemas y preferimos ocultarlos. Orar nosotros mismos. Dios responde en mi oración. Pero, mis amados hermanos, no es así. Debemos pedir la oración. Recuerden que cuando a Pedro lo metieron preso, la Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Estaban en una casa orando, intercediendo, y el Señor hizo el milagro. Y qué maravilloso que cuando llega Pedro a la casa donde están orando, ellos no se lo creían. Esto no dijeron como suele decir la gente: no me lo puedo creer. Es que no creyeron de verdad. Llegó Pedro y tocó la puerta, y una muchacha llamada Rode salió y preguntó: ¿quién es? Y él dijo: Pedro. En vez de abrirle a Pedro, salió corriendo y le dijo a los hermanos: hermanos, no oren más, ahí está Pedro en la puerta. Bueno, ¿y por qué no le abriste? Bueno, no, tuve miedo. Y entonces fueron y oyeron: ¿quién es? Pedro. Decían: eso es espíritu, es un ángel. Pero Pedro no puede ser, si a Pedro lo tienen preso y lo quieren matar. Sí, pero estaban orando para que Dios hiciera el milagro, y ahora que lo hacen, no se lo pueden creer. Así nos sorprende el Señor. Pues, hermanos queridos, en este momento yo les recomiendo que cuando la carga se haga muy pesada, 1, compartámosla con el Señor en nuestras oraciones. 2, pidámosle a nuestros hermanos, contémosle la situación para que ellos oren por nosotros. Pablo no tenía temor ni complejo de pedir oración. No se ponía a pensar: ¿será que van a decir los hermanos que estoy desanimado, que estoy hundido? No, él pedía oración. Así que, así como Pablo pedía oración para que la palabra se extendiera a través de él, para que el Señor le ayudara en sus planes. Tenemos planes de futuro. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos que Dios tiene establecido un día para cada uno de nosotros, pero Él no nos lo dice. Y no, mejor que se quede calladito. A mí que no me diga nada, porque si yo sé que voy a morir mañana, mano, eso no pararía. Andaría despidiéndome de todo el mundo. Y oye el sustillo de ver a la muerte tan cerca, aunque confío en el Señor de que Él me levantará. Pero no. Mejor que me sorprenda y me venga a buscar cuando llegue la hora sin decírmelo. Así, hermano, bienaventurado aquel hombre que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. ¿Cuántos planes tenía el hermano Myles Monroe? Un gran predicador, un hombre de Dios de ahí de las Islas Bahamas. Regresaba de una gira para hacer un congreso en su país.
todo estaba preparado. Eso era una convención anual que hacían y venía en su avioneta cuando la avioneta perdió el control y se estrelló. Murió él, su esposa, una hija, y en la gente que les estaba esperando pensaron en posponer el Congreso, y ellos se preguntaron a sí mismos, ¿qué diría el hermano Marilyn Monroe si le preguntáramos qué hacemos? Él diría, hagan el Congreso. Así que lo hicieron el Congreso sin el hermano, pero ya él estaba en la patria celestial. Así que Pablo trabajó hasta que pudo decir, he acabado mi carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona. Así que tú trabaja, entre tanto que el día dura, trabaja, porque llega la noche en que toda mano de obra cesará. El versículo 31 dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Los hermanos habían preparado una ofrenda para enviarla a Jerusalén, y como Pablo iba a Jerusalén, decidieron enviar esa ofrenda por medio de Pablo. Y él pedía oración porque sabía que en Jerusalén quisieron matarlo una vez, y volvía a Jerusalén, y esta vez su fama se había extendido. Para los judíos era un blasfemo, para los judíos era un blasfemo que estaba metiendo gentiles en el templo del Señor, y que él no estaba de acuerdo, ellos no estaban de acuerdo con eso, y tampoco que estaban de acuerdo en que decían que Pablo predicaba que Dios iba a destruir ese templo y sus costumbres. Nada más lejos de la verdad. Mis amados hermanos, Pablo siguió siendo judío, siguió practicando algunas tradiciones judías porque él era judío. Como judío cumplía con sus tradiciones, ofreció voto al llegar a Jerusalén, hizo voto de nazareato, que era dejarse crecer el cabello, y después dio una ofrenda por la rasurada, por ser afeitado. Así que, mis amados hermanos, Pablo pedía oración por los rebeldes en Jerusalén. Sabía que allí le esperaban acechanzas, complot, asedio. Sin embargo, él va hacia allá y pide oración para que sea librado de los rebeldes. La Biblia dice que ¿por qué peligramos a toda hora? Continuamente el diablo desearía quitarnos del medio, pero Dios está dispuesto a librarlo. Dios, que conoce el mañana, el pasado, el presente, que conoce lo oculto de las tinieblas, Dios conoce todo. Entonces nosotros debemos pedir ese auxilio en oración. Y desde aquí nosotros pedimos a los hermanos que nos miran, que nos oyen, que Dios nos dé fortaleza para que nunca nos desanimemos ni nos cansemos. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Ya ustedes saben el significado o la etimología de la palabra recrear. Recrear es ver lo bueno que se ha hecho, los buenos resultados de un trabajo, y entonces mirarlo y dar gracia y alegrarse. Eso es recrearse, mis amados hermanos. Y Pablo se quería recrear viendo el fruto de aquellos romanos, viendo el fruto de los españoles. Quería venir a esos lugares donde antes él no había ido. Quería tener un fruto entre ellos también. Qué lindo es cuando nosotros pensamos en engrandecer la obra de Dios, en buscar el bien de los demás, en buscar el fruto para los demás, sembrarnos hasta el agotamiento, sembrarnos hasta la muerte. Así fue Jesucristo. Se sembró hasta la muerte, muerte de cruz. Así fue el apóstol Pablo, así fueron los apóstoles. Ese pseudoevangelio de la prosperidad ellos no lo llevaban. Más bien predicaban austeridad, predicaban aflicción. Ellos sabían, mis amados hermanos, que las riquezas de este mundo no producen la felicidad. Así que
ellos esperaban aflicción. Nosotros sabemos que la bendición de Dios nos rodea, que está con nosotros. Y nosotros nos gozamos en la bendición cuando la iglesia crece y aumentan las ofrendas. No estamos sacando cuenta. ¿Ve cuánto podemos esconder en los bancos para los días malos? No, eso no los da Dios, es de Dios para sembrar en su obra. Así que cuando crecen los diezmos, crecen también los planes, crecen también la visión y los sueños de futuros mejores. Así que en el nombre del Señor, qué lindo es cuando los hombres de Dios mantienen una línea de corrección, no corrupción, corrección, una línea de hacer las cosas bien, una línea de hacer las cosas con criterio, sabiendo que todo lo que hacemos Dios lo ve. El versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Mis amados hermanos, qué maravilloso saludo, el Dios de paz sea con todos vosotros. Ese debe ser el saludo que nos dejó el Señor, fue que donde quiera que llegáramos dijéramos, la paz de Dios sea con este lugar. No nos enseñó a arrivederci, sayonara, ni hola, ni nada de eso. Nos enseñó a decir paz a vosotros. Hay países donde se ha extendido tanto el evangelio que la gente ya saluda igual que a los cristianos. Paz del Señor, paz del Señor, paz del Señor. Ayúdenos el Señor para nosotros incluir en nuestro lenguaje el lenguaje cristiano, un lenguaje correcto, y no utilizar palabras obscenas, altisonantes para expresarnos, sino que nosotros, mis amados hermanos, usemos el vocabulario cristiano. Y el Dios de paz esté con vosotros. Desearle la paz a la gente, no solamente de palabras, sino de corazón. Que Dios nos ayude para nosotros tener paz. Tened paz entre vosotros. Esa paz viene del Señor. La presencia del Señor en nuestras vidas produce paz. Y cuando tú haces las cosas bien, el Señor está contigo. Él no te deja, no te desampara. Y sentir esa presencia produce paz. Así que tú que andas angustiado, tú que no tienes paz, tú que vives afanado, pensando en el mañana, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? Hoy yo te invito a que recibas a Cristo. Él es el príncipe de paz. Él te dará la verdadera paz. Que Dios te bendiga. Vamos a orar entregándolos al Señor. Allí donde están, pongan su mano derecha en su corazón y repitan conmigo estas palabras. Digan, Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Y te recibo. Y te recibo. Como mi Salvador. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Quédate en mi corazón. Desde ahora y Desde para ahora y siempre. para Quiero siempre. vivir para Quiero ti, vivir Señor. para ti, Cambia Señor. mi vida. Cambia mi vida. Dame vida Dame nueva, vida nueva. en Cristo En Jesús. Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escribe mi nombre, Escribe mi nombre en el libro, en el de la vida, libro de la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios Amén. te bendiga, Dios te guarde. Te decimos hasta mañana. Hermano Puertas, ¿cómo puedo conocer mi propósito en esta vida? Acercándote a Dios, se manifestará en ti lo que el Señor ha puesto dentro de ti. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Si tú eres una persona que tienes el don de sanidad divina, comenzarás a orar por los enfermos y los enfermos se sanarán.